Líder de los hutíes del Yemen promete una respuesta militar tras el asesinato del líder de Hamás. El líder de los rebeldes hutíes del Yemen, Abdelmalek al-Huti, denunció a los países occidentales de dar carta blanca y autoridad a Israel ante la comisión de crímenes, la ocupación de tierras, la confiscación de propiedades y la destrucción, en referencia también a la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, que se salda ya con casi 40.000 muertos desde octubre. El líder de los rebeldes hutíes del Yemen, Abdelmalek al-Huti, prometió este jueves una respuesta militar a los crímenes israelíes tras el asesinato atribuido a Israel en Teherán del líder del grupo islamista palestino Hamás, Ismail Haniyeh. Debe haber una respuesta militar a estos crímenes peligrosos y arrogantes, que representan una gran escalada del enemigo israelí, dijo al-Huti en un discurso televisado, en el que afirmó que existe un consenso en tomar acciones de represalia entre los grupos que integran la alianza anti-israelí, Eje de la Resistencia, capitaneada por Irán. El líder de los insurgentes afirmó que hay posiciones claras y declaradas de la República Islámica de Irán, así como del resto del eje, y se está trabajando en ese sentido, sin dar detalles sobre el tipo de respuesta que dará esta alianza, integrada también por el grupo libanés Hezbollah, las milicias proiraníes de Irak y Hamás. Al-Huti justificó que si la postura de estos grupos es débil, limitada o simbólica, esto alentaría al enemigo israelí a cometer cada vez más crímenes, por lo que aseveró que la única opción legítima que es beneficiosa y efectiva es una respuesta militar. El conflicto con el enemigo israelí es inevitable, ya que es una entidad agresiva y criminal, y, al mismo tiempo, su desaparición también es inevitable, amenazó. Asimismo, denunció a los países occidentales de dar carta blanca y autoridad a Israel ante la comisión de los crímenes más atroces, la ocupación de tierras, la confiscación de propiedades y la destrucción, en referencia también a la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, que se salda ya con casi 40.000 muertos desde octubre. En vez de pedir a Israel que rinda cuentas, criticó, los europeos vienen con esfuerzos persistentes para contener la reacción de Irán y de sus aliados contra el Estado judío para que ésta se limite a ser simbólica. Conflicto ha entrado en una etapa totalmente nueva. Al-Huti lanzó estas amenazas el mismo día en el que el secretario general del grupo chií libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah, acusó a Israel de haber cruzado líneas rojas y anunció que la batalla ha entrado en una etapa totalmente nueva, tras los recientes asesinatos de su máximo comandante Fouad Shukr en Beirut y de Haniyeh. El líder de los hutíes, un movimiento que ha lanzado decenas de ataques contra Israel y ha provocado severas disrupciones en el comercio marítimo del Mar Rojo en apoyo a los palestinos de Gaza, ya anunció ayer que los grupos del Eje de la Resistencia cooperarán próximamente para responder a estos asesinatos selectivos. Los ataques contra Beirut y Teherán han empujado a Oriente Medio a un estado de máxima alerta, a la espera de cómo responderán tanto Irán como los grupos afines a la República Islámica, que ya mantenían frentes de apoyo a Hamás en el marco de la guerra en la Franja de Gaza.